o el régimen por default, por así decirlo, es el régimen de la sociedad conyugal. Después tenemos la separación total de bienes y el régimen de participación en los gananciales. Una vez teniendo eso claro, vamos a ver cómo se comportan y cuáles son los aspectos claves que hay que tener en cuenta en cada uno de ellos. En primer lugar, obviamente, vamos a partir por lo más fácil, que es el estado civil de soltero. Cabe mencionar que no hay ninguna limitación, no hay ninguna limitación a la administración de bienes por parte de un tercero, como sí ocurre en otros regímenes, como por ejemplo en la sociedad conyugal, donde sí hay que tener ciertas autorizaciones para vender bienes, etc. En este caso, en el caso del estado civil de soltero, no hay ninguna limitación a la administración y disposición de bienes, y en este caso, para un gran problema que se genera de repente en los estudios de título es cómo acreditar el estado civil, porque cuando uno entra a la página del servicio de registro civil, cuando uno entra al registro civil para poder como sacar un certificado de matrimonio, muchas veces la gente no sabe cómo acreditar el estado civil de la soltería. Entonces, en el registro civil hay una sección que se llama informe de no matrimonio. Y el informe de no matrimonio se puede obtener por la persona que lo quiere acreditar con su clave única. Entonces, por ejemplo, uno se mete a la página del registro civil, va a servicios en línea y en la parte más abajo aparece informe de no matrimonio. Entonces, ustedes ahí ingresando con la clave única del solicitante, es decir, de la persona cuyo estado civil se quiere acreditar, ingresan clave única y listo, y se lo envían al correo. Por otro lado, puedo mencionar que también se puede tener el estado civil de soltero, pero habiendo contraído matrimonio con anterioridad. Y esto puede ocurrir en el único caso en que se haya declarado la nulidad del matrimonio. Ese es el único caso en que una persona va a comparecer soltera, pero que puede tener un certificado de matrimonio vigente. Entonces, esa nulidad del matrimonio va a ser declarada por un juez y obviamente la sentencia, la resolución que dicta que el matrimonio fue declarado nulo, se anota en el certificado de matrimonio. Respecto a los otros estados civiles, por ejemplo el de divorciado y el de viudo, también hay una libre administración de bienes, al igual que en el primer caso de la soltería. También hay libre disposición de bienes, no hay un tercero que pueda o que deba intervenir en este caso, con ciertos casos especiales a los cuales me voy a mencionar con posterioridad. ¿Cómo acreditar los estados civiles de divorciado y de viudo? Muy sencillo, el estado civil de divorciado se acredita con el certificado de matrimonio, que debe tener ahí la anotación de que se practicó el divorcio. Y en el caso de la persona que es viuda, eso se acredita con dos certificados. Primero, el certificado de matrimonio, que acredita que estuvo casado, y además se debe tener el certificado de defunción del cónyuge que falleció. Entonces, en ese caso, ahí podemos con ambos certificados acreditar que esa persona posee el estado civil de viudo o viuda. Bueno, está más de decir cualquier consulta, por favor, me interrumpen, no hay ningún problema, ¿ya? Bueno, voy a seguir con los regímenes ahora patrimoniales en el caso de estar casado. Y voy a ir nombrando los distintos regímenes en los cuales se puede estar. Voy a partir con el más sencillo, que es la separación total de bienes.
a diferencia de la sociedad conyugal, para estar casados en separación de bienes hay que pactarlo al momento de casarse, ¿ya? Y la separación de bienes uno la acredita con el correspondiente certificado de matrimonio que uno puede sacar fácilmente del registro civil online, y va a estar la nota o la subinscripción ahí abajo que va a decir: en este acto los contrayentes pactaron separación total de bienes. Con eso nosotros vamos a poder saber cuál fue el régimen que pactaron. Respecto a la administración y disposición de bienes, no hay ninguna limitación para comprar o vender o arrendar o prometer vender o comprar un inmueble, tampoco hipotecar un inmueble, etc. ¿Ya? La persona casada y separada de bienes puede actuar libremente sin ninguna limitación de un tercero. Ahora bien, para efectos prácticos de una compraventa, de un estudio de títulos, en el caso de que la compraventa sea financiada con un crédito hipotecario de un banco, el banco va siempre a solicitar que la persona casada y separada de bienes comparezca junto a su cónyuge, declarando que no han solicitado la declaración de bien familiar. Entonces, siempre cuando uno haga o esté llevando a cabo una operación con crédito hipotecario, siempre hacer ese hincapié al vendedor, porque muchas veces pasa que esto como que se dice justo al momento de la firma, entonces puede generar complicaciones de la comparecencia del cónyuge. Entonces es importante mencionárselo con anticipación, que pese a estar casado y separado de bienes, igual su cónyuge va a tener que comparecer a la compraventa haciendo esta declaración. Respecto a la separación de bienes, es importante también un caso muy especial que ocurre cuando tenemos una persona que está casada en el extranjero, pero no ha inscrito su matrimonio en Chile, ¿ya? Porque lo lógico sería pensar, o el sentido común sería que el régimen matrimonial se transmite de país a país, o por último que como no inscrito, acá se mira como soltero, ya, pero no es así. El Código Civil es bien claro en mencionar que las personas que se han casado en el extranjero, que tienen su certificado de matrimonio del país respectivo, en Chile se van a mirar como personas casadas y separadas de bienes, ¿ya? Entonces es importante tener eso claro, que en la compraventa ellos no van a comparecer como solteros, van a comparecer como separados de bienes, ¿ya? Importante tener eso en cuenta. La norma específica, si la quieren revisar, es el artículo 135, inciso tercero del Código Civil, ¿ya? Ahí está la norma. Miren, la podemos buscar, puedo compartir pantalla. Entonces, aquí ustedes pueden ver, artículo 135, Código Civil, inciso tercero, aquí está. Los que se hayan casado en país extranjero se mirarán en Chile como separados de bienes. Y aquí viene, a menos que inscriban su matrimonio en Chile, pactando algún otro régimen como la sociedad conyugal o participación en los gananciales. Entonces, como pudimos ver, efectivamente todas las personas que se casen en el extranjero en Chile se miran como casados y separados totalmente de bienes, ¿ya? Sigo con el régimen de participación en los gananciales, que si bien es parecido a la separación total de bienes, tiene dos aspectos clave. Bueno, lo primero, igual que en el anterior, también hay una libre disposición de bienes. Eh, la persona que esté casada en este régimen puede vender, puede hipotecar, puede comprar,
puede arrendar sin la autorización de su cónyuge, salvo en un caso específico, que es en las operaciones en las operaciones de crédito hipotecario, es decir, operaciones con banco. En el caso de que tengamos una persona que se constituya como fiador o codeudor solidario, o como codeudor recíproco de la operación, ahí efectivamente se van a requerir la autorización del cónyuge para que la persona que está como codeudor o fiador solidario pueda constituir esa garantía sobre sus bienes. Entonces, en ese caso específico se requiere una autorización. Yo tengo... Por favor, adelante. Sí, mira, hola Tomás, mira, Alejandra por acá. Mira, me tocó una situación a mí de la repartición de bienes cuando se compró una propiedad. A mí me asaltó la duda ahí, tiene que ser siempre 50 y 50, si ellos llegan a separarse, venderla. Si ellos llegan a separarse, estamos hablando del régimen de participación en los gananciales, Sí, ¿verdad? sí, Ya. sí. En el caso de separarse, no es 50 y 50. Lo que pasa es lo siguiente, y esto es a lo que iba después, que Ah, ya. el aspecto clave también que tiene el régimen es que al momento de su disolución, al momento de separarse o divorciarse, se debe proceder a una liquidación de un crédito. ¿Qué crédito es este? Es un crédito que tiene el cónyuge que haya sido desfavorecido económicamente al término del matrimonio. Lo voy a poner en un ejemplo. Supongamos que yo me caso con una persona en este régimen y yo por mi trabajo y por mi suerte, etcétera, logro acumular una gran riqueza, mientras que mi cónyuge, no sé, supongamos se quedó en la casa o tiene un trabajo que no le rinde mucho, etcétera. En ese caso, al proceder a la liquidación de este crédito, va a haber un crédito a favor de ella, ¿ya? Porque ella fue la cónyuge que estuvo como desfavorecida económicamente al término de este régimen. Entonces ahí a ella se le otorga un crédito. Pero no es Ya, que se deba partir a la mitad como ocurre al término de la sociedad conyugal. ya. Y la otra cosa, y cuando uno, en ese caso también, que esa vez me lo preguntaron, pero yo le dije mejor que preguntar a un abogado, cuando se hizo la escritura de compra, eh, no sé, hay uno también puede poner que un porcentaje menor o mayor para uno si uno pone más plata o en este caso, por ejemplo, él trabajaba y ella no, ella era dueña de casa. Ah, no, claro, eso no hay ningún problema. Y eso se puede hacer en cualquier régimen y en cualquier situación. Uno puede, en virtud del aporte que está haciendo económicamente en la compraventa, se pueden distribuir, se pueden adquirir los derechos del inmueble o de la propiedad en el porcentaje que se desee. ¿Ya? No hay una regla para eso, ¿ya? Ya, pero se tiene que entonces poner un porcentaje. Por ejemplo, la persona que en este caso, la señora, no trabaja, se puede poner que va al momento de la venta, reciba un 30% y el otro 70% o no. Porque eso es lo que yo tengo, por eso como dice repartición, digamos, ese título, digamos, Ah, ¿cómo no, se no, llama? no, pero se llama partición en los gananciales, pero es el título. No tiene que ver con una repartición de derechos en el acto de la Ah, compraventa, ¿ya? No va por ahí, ya, eso quería ¿ya? tener. Ya, Sí, gracias. no te preocupes. Ya. Bueno, y sigo con el aspecto clave que estamos hablando de este crédito que se genera a favor del cónyuge desfavorecido. Este, y aquí es donde hay que tener ojo, en el caso de que se haya hecho esta liquidación y, y yo, por ejemplo, vendo una propiedad durante este proceso, el cónyuge desfavorecido económicamente tiene una acción judicial especial para declarar o solicitar la declaración de nulidad de ese contrato de venta que yo acabo de efectuar. Y tiene un plazo de 4 años contado desde el contrato de compraventa.
Entonces, por eso es importante tener ese hincapié y no pasar por encima. Si nosotros vemos una persona que se casó en régimen de participación en los gananciales y luego se divorció, hay que tener ojo siempre con la fecha en que haya sido la compraventa y si es que se liquidó o no el crédito que hay, ¿ya? Así que eso, muy importante. Y bueno, al igual que en el caso anterior, también se va a solicitar su comparecencia para la declaración de bien familiar, los van a citar a ambos, en el caso de que sea vendedor. Bueno, y ahora paso a la parte más complicada, que es la sociedad conyugal. La sociedad conyugal es un régimen en el cual, primero que todo, es el marido quien administra los bienes de la sociedad conyugal. ¿Ya? Es él el que hace el proceso, el que concurre al contrato de venta de los bienes. Sin perjuicio de que también tiene que comparecer su cónyuge autorizando en distintos casos. Entonces, lo primero es eso, la administración de bienes es del marido. Segundo, en caso de que estemos frente a bienes adquiridos durante la sociedad conyugal y que posteriormente se quieran vender, por ejemplo, el marido, o sea, cualquiera de los dos estando casados, compra una propiedad, años después la quieren vender, estando vigente la sociedad conyugal. En ese caso, es el marido quien tiene que comparecer en la compraventa vendiendo la propiedad y ella autorizando esta venta. El artículo, por si lo quieren después revisar, es el 1749 del Código Civil. Eso respecto a bienes sociales. Si los bienes son propios, por ejemplo, adquiridos por herencia, si los bienes fueron adquiridos por herencia y después se quieren vender, cambia la situación. Si el bien es de él, me refiero, por ejemplo, si el marido adquirió un bien por herencia y después lo quiere vender, no requiere autorización alguna de su cónyuge. Pero si ella fue quien adquirió por herencia este bien, por herencia o donación, ahí es él, es el marido, quien tiene que comparecer en la compraventa vendiendo la propiedad y ella autorizándolo también, ¿ya? Aquí el artículo de la autorización es distinto, el artículo es el 1754, ¿ya? Que es la autorización de la mujer al marido respecto a la disposición y administración de bienes propios de ella. Eso es lo importante. Ahora, eso en el caso de las ventas. ¿Qué pasa con los casos de las compras? Aquí es más sencillo después de la reforma, pero en términos simples, ellos pueden comprar libremente. Me refiero, no hay una limitación para comprar. Me refiero, puede comparecer ella o él comprando un inmueble y no requiere autorización para comprar. Ahora bien, ¿qué pasa? Y esto es algo muy específico, un aspecto clave en las operaciones con crédito hipotecario. Si él compra, si es el marido quien compra un inmueble casado en sociedad conyugal con un crédito hipotecario, debe comparecer la cónyuge autorizándolo a él a constituir la hipoteca en favor del banco. Punto clave, ¿ya? En caso de que ella compre con crédito hipotecario, en este caso ella no va a poder constituir la hipoteca, sino que es el marido quien también va a comparecer en la escritura, pero no comprando, sino solamente constituyendo la hipoteca sobre el inmueble. ¿Por qué? Porque es el marido quien administra los bienes sociales. Entonces, ¿cuándo es un bien social? Cuando durante la sociedad conyugal se compra un inmueble. Entonces, como la mujer compró este inmueble, ingresa a la sociedad conyugal y en ese preciso acto, ahí el marido, como administrador de los bienes sociales, constituye hipoteca sobre esa propiedad. Entonces, por eso cuando uno tenga un cliente, una cliente casada en sociedad conyugal y va a comprar con crédito hipotecario, es importante hacerle mención que igual su marido va a tener que comparecer constituyendo la hipoteca. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, después nos pasamos al término de la sociedad conyugal. ¿Qué pasa cuando termina? Aquí se producen muchos problemas.
En caso de que termine la sociedad conyugal, se va a formar una comunidad de bienes. Es decir, todos los bienes de la sociedad conyugal se van a mezclar en una comunidad, en un cúmulo de bienes de los cuales ambos dos son dueños en partes iguales, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces no basta con divorciarse, no basta con quedar viudo en la sociedad conyugal, no basta con separarse de bienes en la sociedad conyugal, porque en ese caso queda esta comunidad de bienes que se divide en partes iguales. Entonces, para poder determinar quién es dueño de cada propiedad que se adquirió durante la sociedad conyugal, es importante que se haga el proceso de la liquidación de esta comunidad que queda, que se haga la liquidación y se le adjudique a cada cónyuge los bienes adquiridos. Es decir, usted va a ser dueño de este y este inmueble y usted de este y este. ¿Ya? Eso es importante. Pero puede suceder, entonces, perdón, me tupí. Entonces quedamos en este caso, la comunidad de bienes, es importante que se haga su liquidación y se le adjudiquen los bienes a cada uno de los cónyuges, ¿ya? Porque o si no, ¿qué pasa si no se hace esta liquidación? Como ambos son dueños del 50% de cada inmueble que hay en la sociedad conyugal, en cada compraventa que quiera hacer uno después de haberse separado, después de haberse divorciado, va a tener que comparecer el otro cónyuge en calidad de comunero, como dueño de ese otro 50%, vendiendo también. Entonces va a ser un problema. Entonces siempre es muy recomendable la liquidación de la sociedad conyugal al término. Muy importante también aquí, hablando de sociedad conyugal, es el régimen del patrimonio reservado. El patrimonio reservado es un régimen patrimonial de la mujer casada en sociedad conyugal, que está regulado en el artículo 150 de nuestro Código Civil, si lo quieren buscar después, ahí están las normas. Y este régimen de patrimonio reservado, ¿qué requisitos se requieren para poder actuar bajo este régimen? Primero se requiere que la mujer efectivamente tenga un trabajo de forma separada del marido y que reciba un sueldo. Es decir, ese es el requisito básico para poder comprar un inmueble con patrimonio reservado. O sea, estar trabajando, cómo poder acreditar que efectivamente esta mujer casada en sociedad conyugal tiene para poder actuar bajo patrimonio reservado. Muy fácil. Esto, por regla general, se acredita con las últimas 3 liquidaciones de sueldo, 3 últimas boletas de honorario, con lo cual podamos efectivamente acreditar que ella tiene un trabajo de forma separada de su marido y por la cual recibe un sueldo, una remuneración. Entonces, cuando la mujer casada en sociedad conyugal quiere actuar con su patrimonio reservado para comprar una propiedad, eso siempre lleva un requisito, lo va a tener que acreditar insertando en la escritura pública de compraventa las 3 últimas liquidaciones de sueldo, las 3 últimas boletas de honorario. Es un documento que sí o sí tiene que insertarse en la escritura para poder acreditar este patrimonio reservado frente a terceros. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y aquí voy a hacer un link con el tema de la comunidad que queda después de la sociedad conyugal. ¿Qué pasa en los casos de que ella, la mujer casada en sociedad conyugal, haya actuado con su patrimonio reservado y haya comprado varios inmuebles durante la vigencia del matrimonio? En este caso, al, al al finalizar el régimen, o sea, por ejemplo, en caso de divorcio o separación de bienes, no es que ella pueda llegar y vender todos los inmuebles que ella tenía y que haya comprado con patrimonio reservado, no. ¿Por qué? Porque incluso los bienes adquiridos bajo patrimonio reservado ingresan a esta comunidad que habíamos mencionado anteriormente. Entonces,
¿cómo ella puede evitar este trámite de tener que liquidar la sociedad conyugal y adjudicarse nuevamente todos los bienes que ella adquirió con su patrimonio reservado? Muy sencillo, hay un trámite, por así decirlo, que debe realizarse, una gestión que debe realizarse por medio de una escritura pública, que es la renuncia de los gananciales. La renuncia de los gananciales es este procedimiento en la cual la cónyuge casada en sociedad conyugal que adquirió con patrimonio reservado renuncia a este proceso y la liquidación de los bienes quedados al término de la sociedad conyugal. Básicamente, yo no quiero hacer este proceso de liquidación, yo quiero quedarme con los bienes que yo adquirí con mi patrimonio reservado. Entonces, eso es la implicancia. Y como mencioné, ¿qué pasa? Entonces, si no se hace esta renuncia a los gananciales, todos los bienes que ella adquirió con patrimonio reservado van a incluirse dentro de esta comunidad de bienes y de la cual el marido también va a pasar a ser comunero y dueño del 50%. Entonces, por eso es muy importante. Por último, podemos hablar de qué ocurre en el caso de que una persona casada en sociedad conyugal se haya divorciado. En este caso, como ya dijimos antes, no es llegar y vender bienes, no es llegar y vender bienes, perdón. Porque como dijimos antes, está esta comunidad de bienes que queda al término de la sociedad conyugal. Entonces, es muy importante que se haga esta liquidación, ya que de lo contrario, supongamos, yo adquirí un inmueble en sociedad conyugal, me divorcié y ahora lo quiero vender, y voy a llegar, por ejemplo, quiero venderlo y me van a decir, no puedo porque mi ex señora es dueña del 50% de este inmueble también como a título de comunera. Entonces, súper importante proceder a la liquidación de la sociedad conyugal. Y, por otro lado, respecto al estado civil de viudo, hay un caso, por ejemplo, cuando uno está casado en sociedad conyugal y fallece el otro cónyuge. De todos los bienes que quedaron al término de la sociedad conyugal, el cónyuge sobreviviente es dueño también del 50%, porque estamos hablando de que queda esta comunidad de bienes al término. Entonces, el cónyuge sobreviviente es dueño de la mitad de todos esos bienes. Y además, sobre el 50% restante, ese cónyuge sobreviviente también es heredero y entra a participar en la herencia junto con los demás herederos, que pueden ser hijos o padres en el caso correspondiente. Entonces es importante también ahí tener en cuenta que el cónyuge sobreviviente va a adquirir, no solo a título de heredero en la sucesión de su ex marido, su ex señora, sino que también va a adquirir derechos al 50% como a título de gananciales, que se dice, al término de esta disolución de la sociedad conyugal. Antes de continuar, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? La sociedad conyugal encuentro que es un tema muy complejo que trae mucho inconveniente en la práctica. Perfecto. Sigo entonces. Bueno, ahora nos vamos a ir a un par de temas ya mucho más como específicos que tienen que ver con aspectos de la sociedad conyugal y de las autorizaciones. Mira, antes de seguir yo, me Por favor, pasó adelante. también para que como algo más didáctico, o sea, siempre para una venta en sociedad conyugal, a sociedad conyugal, ¿tienen que estar ambas partes firmando? En el único caso en que no debiesen estar ambos, en el caso en que él compre. Él compre. Porque me pasó, como te digo, que un matrimonio sociedad conyugal y también sociedad conyugal la otra parte, ¿me entiendes? Entonces también Claro. ahí me preguntaron. Entonces yo llevé a las cuatro.
porque no No, sabía. está bien, sí, o sea, siempre es lo más sensato. Ahora bien, ¿en qué casos solamente debe comparecer una persona en sociedad conyugal? En el caso de que sea una compraventa y, y esté comprando el marido en sociedad conyugal, o ¿Ya? ella comprando, solamente deben comparecer ellos en el caso de que sea una compraventa al contado. Sí, era el contado. Ya. Ahí tienen que ser los cuatro, digamos. No, no, no. Si es al contado, solamente puede comparecer uno de ellos, el que esté comprando, básicamente, él o ella. Ah, ¿Ya? ya, ya. Pero en el ¿Y en la caso, promesa? ¿Y en la eh, promesa? en la ¿También él promesa, no, solamente? no, en la promesa tienen que comparecer ambos. Ya, ya, ¿viste? Entonces, eso. Pero entonces cuando venden tienen que estar los dos. Y cuando compra puede estar él. Pero en el crédito hipotecario tú dijiste que no, tienen que estar igual ella. Exactamente. Ya. Si solamente en las compraventas al contado, puede comparecer cualquiera de los dos por sí solo, pero en el caso de que esté comprando con crédito hipotecario, para efectos de la constitución de la hipoteca a favor del banco que otorga el crédito, ahí en ese caso efectivamente va a tener que comparecer el otro cónyuge autorizando la constitución de la hipoteca. O en el caso de que ella compre con crédito hipotecario, ahí va a tener que comparecer él, pero constituyendo la hipoteca. Ya, ya, Entonces es gracias. importante ahí ese hincapié. Me dan un segundo, voy y vuelvo, se me está yendo la batería. Esperen. Ahora sí, podemos continuar. Alejandra, ¿alguna otra consulta a la sociedad conyugal? Eh, No, no, esa era mi duda. Perfecto. Porque, como dices tú, que es complicada. Por Sí, eso, muy complicada, sobre todo el tema del patrimonio reservado, las autorizaciones, son aspectos claves que causan mucha duda, pues son sí, igual, tienen muchas reglas. sí, lo que pasa que, no sé si te has dado cuenta, pero antiguamente los matrimonios, estamos hablando de matrimonios que llevan 50, 60 años casados, se casaban en sociedad conyugal, pero hoy en día no es así, po. Ahora se estila la separación de bienes o la repartición, como decía, ¿entiendes? Claro, pero No se da igual eso, no se da mucho. la sociedad conyugal sigue siendo muy popular. Yo hago bastante estudios de título, y sigue apareciendo mucho el régimen de sociedad conyugal, incluso en matrimonios nuevos, por así llamarlo. No sé, a mí me ha dado que más la gente antigua tiene eso y las nuevas Claro, no. totalmente, totalmente. Es más popular antes porque también antes era solamente el marido el que trabajaba por regla general. Entonces, por eso ese es el sentido de la sociedad conyugal. Y por eso, esa es la verdad. Ya, gracias. No, de nada. Eh, Como estaba diciendo antes, vamos a pasar a un aspecto clave que tiene que ver con las autorizaciones, que es cuando tenemos que otorgar un mandato. Supongamos que, eh, o sea, la autorización de la cónyuge para vender en sociedad conyugal también puede ser otorgada en una escritura aparte del contrato compraventa. No es 100% necesario que ella comparezca en la escritura. Por ejemplo, perfectamente ella puede otorgar una escritura pública por separado, en la cual ella ya diga, mira, yo respecto a la compraventa que va a celebrar mi marido sobre el bien tanto, tanto, lo autorizo a proceder con la venta, por ejemplo. Y esa escritura pública después se acompaña al momento de la compraventa.
Entonces, esa es una forma también muy, muy sencilla de evitar esta doble comparecencia del marido y la mujer en el mismo acto de la compraventa. También puede suceder, y también puede suceder que el marido, quien vaya a comprar o quien vaya a vender, necesite comparecer representado, es decir, por ejemplo, darle poder a otra persona para que comparezca en representación de él. En este caso, también debe haber una autorización de la mujer casada en sociedad conyugal. No por el hecho de que comparezca representado vamos a obviar ese trámite. Entonces, también aquí, muy importante, en el caso de que él vaya a otorgar este mandato para vender una propiedad, es importante que en ese mismo mandato comparezca ella también autorizando esa venta. Entonces, para poder evitar la doble comparecencia, porque si es que no está esa autorización en esta otra escritura pública, en este otro mandato, ahí tendría que comparecer el mandatario, es decir, esta persona que va a representar, y también la cónyuge, entonces sería un problema. Entonces, por eso es muy importante cuando uno hace un mandato para venta y tengamos de una persona casada en sociedad conyugal, es importante tener en cuenta que se deben otorgar también las autorizaciones correspondientes, como dije antes, de los artículos 1749 y también el 1754 del Código Civil. Súper importante también. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿qué pasa en el caso de que se proceda a la venta? Se procede a la venta de estos bienes sin las autorizaciones. Estos contratos igual son nulos, me refiero, adolecen de nulidad. Ahora bien, la nulidad siempre tiene que declararse. No basta con que se haya hecho el contrato para que sea nulo, me refiero. La nulidad, en este caso, la mujer casada en sociedad conyugal, a la cual no se le solicitó su autorización, tiene un plazo de 4 años para solicitar la nulidad de esta venta que se hizo de un bien de la sociedad conyugal, en un plazo de 4 años contados desde la disolución del matrimonio. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora bien, ese plazo tiene una restricción. No va a poder solicitar la nulidad después de 10 años desde la celebración del contrato. Entonces tenemos ahí dos plazos que se entrelazan. Por un lado, tenemos el plazo de 4 años que se cuentan desde la disolución del matrimonio para pedir la nulidad de ese contrato en el cual, por ejemplo, el marido vendió un bien sin su autorización. Pero esta declaración de nulidad no se puede solicitar después de pasados 10 años desde la celebración del contrato. Entonces, ahí están esos dos plazos entre medio. ¿Ya? Muy importante tenerlo en cuenta. Eh, Y para ir cerrando, que se me pasó un tema hablando sobre todo del tema de la renuncia a los gananciales, cuando estábamos hablando del patrimonio reservado a la mujer casada en sociedad conyugal, eh, que tiene que ver cuando la, la mujer casada en sociedad conyugal, que actuó con su patrimonio reservado, adquirió varios inmuebles y después fallece. Y, por ejemplo, los herederos no quieren que esos bienes se confundan y ingresen a esta comunidad que queda con el cónyuge sobreviviente. En ese caso, los herederos de ella también pueden solicitar la renuncia a los gananciales, lo cual también, como dijimos antes, se tiene que realizar por escritura pública. Entonces también eso, anotarlo ahí por si acaso. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y con eso ya estaríamos cerrando
los distintos estados civiles y los regímenes patrimoniales. Pasamos por estado civil de soltería, divorciado, viudo, y los tres regímenes en los cuales uno se puede casar, que es separación total de bienes, régimen de participación en los gananciales y la sociedad conyugal. ¿Hay alguna pregunta para ir cerrando? Felipe, por favor, adelante. Hola, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Oye, Tomás, preguntarte, lo que pasa es que hace poco, quizás me salgo un poquito de la reunión, pero hablaste de nulidad, y entonces me entró la duda, porque una clienta eh, hizo una venta ficticia, por así decirlo, ¿ya? Donde la mamá era dueña de la propiedad y le cedió los derechos de nuda propiedad a tres personas, ¿ya? Por así decirlo. A Perfecto. tres, a tres personas que no son sus hijos, sino que son sobrinos o nietos. Si no me equivoco, este tema lo estábamos hablando por correo, ¿no? Me parece que sí, me parece que Sí, sí. Entonces me sí. quedó una duda en cuanto al tema de que qué pasaba si ella denunciaba, por así decirlo, que fue cómplice de esta venta ficticia. Y después de cuánto tiempo se podría hacer, si es que se puede hacer. No sé Es si me que explico. sí, sí te entiendo. Primero hay que saber si el contrato es nulo por algún motivo. ¿Mm? O sea, Eh, ¿Mm? porque hasta donde yo entendí del caso, Ujú. la señora le vendió la nueva propiedad a sus tres hijos. No, no a tres hijos, sino que a tres personas distintas, que no necesariamente son sus Ah, hijos. ya, ya, ya. A tres personas distintas. Bueno, y en este caso no hay una venta ficticia. Sí, porque no hubo dinero, o sea, se dejó en la escritura de que No, eh, claro, pero se pagó y todo el tema, pero no se pagó nada. no, claro, pero uno declara en la escritura que efectivamente esto se pagó con anterioridad o uno renuncia a las Claro. acciones resolutorias o el vendedor se da por recibido el precio. En ese caso no es posible solicitar la declaración de nulidad por no pago porque Ujú. efectivamente está esta declaración en la escritura pública. Ah, Y, mira, son, ya, y perfecto. hay un caso muy específico que no recuerdo ahora la norma, que habla al respecto de esto mismo, que lo voy a anotar y lo podemos ver por correo después, que son cuáles son los casos en que solamente se podría alegar la nulidad de esta declaración, que en caso que creo que se me quedó como falsedad de la escritura pública o algo así, pero Ya, después lo tendría que revisar. claro. Pero claro, si el vendedor declaró que recibió el precio y el vendedor declaró, o sea, y el comprador declaró que recibe la propiedad, etcétera, todo eso, están cumplidas las obligaciones de la compraventa. Uno no podría alegar nulidad por incumplimiento, me refiero. Claro, 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 claro. Te entiendo ese punto de vista. Ahora bien, yo nunca recomiendo esa denuncia, no, 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 no es algo que recomiende. Ya. ¿Motivo de por qué no se recomienda? No, o sea, un juicio. O sea, Sí, podría haber un juicio o intervención de servicio de impuesto interno, lo cual no, yo creo que a nadie le va, me va a convenir, le obvio. va a convenir y esos Sí, procesos son larguísimos, entonces no es algo como que de la noche a la mañana va a llegar servicio de impuesto interno y decir esto fue nulo y se deja sin efecto, no. O sea, claro. va a haber un juicio sí o sí de años, porque es un juicio ordinario y los juicios ordinarios se demoran más. O sea, era un Ya. juicio ordinario, 5 o 10 años podemos estar hablando. Ah, ya, perfecto. Sí, o sea, un juicio ordinario puede estar 5 años perfectamente en trámite. Ya, perfecto. ¿Y eso prescribe también? ¿Hay un tiempo en que después ya no es válido? Sí, Sí, plazo de la nulidad son 4 años. 4 años. Ah, perfecto. Pasando ese Y, periodo, no se claro, y, puede. ma- y máximo 10 años desde la celebración del contrato. Ah, ya. Perfecto, perfecto. Gracias, Tomás. No, de nada. Cuídate. Igual.
¿Alguna otra consulta, mis estimados, antes de terminar nuestra reunión? Parece que no. Bueno, ha sido más que un gusto nuevamente hacer esta presentación. De todas formas, les voy a dejar acá en el chat mi correo, cualquier consulta la pueden dirigir ahí. Cualquier caso que tengan me pueden escribir ahí y lo podemos derivar y lo podemos llevar adelante nosotros. Así que les dejo mi correo. Y eso pues, que tengan un excelente día y les vaya súper bien. Nos vemos en la próxima capacitación. Hasta luego. Chao, chao.